Bienvenidos una vez más a este rinconcito dedicado a todo lo que nos hace suspirar, reír y a veces, hasta derramar una lagrimita. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura, muchos de ustedes tienen grabada a fuego en el corazón, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. ¿Listos para revivir esos momentos mágicos, analizar su química innegable y descubrir algunos detalles que quizás no conocían? Pues pónganse cómodos, agarren sus palomitas y acompáñenme en este viaje nostálgico y apasionante. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y mucho amor por las series turcas. ¡Vamos allá! La historia de Kerem y Hande es una de esas que te hacen creer en el destino, en la magia de los encuentros fortuitos y en el poder transformador del amor. Se conocieron en el set de Sen Kalkam, una serie que rápidamente conquistó corazones alrededor del mundo. Desde el primer momento, la química entre Eda YLDZ, interpretada por Hande, y Serkan Bolat, el personaje de Kerem, era palpable. No era solo actuación, había algo más, una conexión genuina que traspasaba la pantalla. La chispa era innegable, tanto así que el ambiente en el set, según cuentan los miembros del equipo, se volvía eléctrico cuando ambos estaban en escena. Se notaba que no solo interpretaban sus roles, sino que los vivían, los sentían. Y eso, amigos míos, es lo que engancha al público, la autenticidad. Al principio, como suele suceder, ambos negaron cualquier tipo de romance. Eran compañeros de trabajo profesionales y enfocados en su trabajo. Querían mantener la línea entre su vida personal y profesional, algo comprensible dado el escrutinio público al que estaban sometidos. La presión mediática es enorme, especialmente cuando se trata de figuras tan populares. Pero claro, el amor tiene una manera muy peculiar de colarse en nuestras vidas, incluso cuando menos lo esperamos. Los rumores comenzaron a circular como pólvora, miradas cómplices, risas espontáneas, gestos cariñosos fuera de cámara. Los fans, con su aguda intuición, ya lo sospechaban: aquí hay tomate. Las redes sociales se inundaron de vídeos y fotografías que analizaban cada detalle, cada interacción, cada mirada. Los foros de fans ardían con teorías y especulaciones. La Hande Kerem manía estaba en pleno apogeo. Y finalmente la confirmación llegó. Después de meses de especulaciones, fotos robadas y pistas sutiles, Kerem y Hande decidieron hacer público su romance. Fue una explosión de alegría para sus seguidores, que celebraron este amor como si fuera propio. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y felicidad, demostrando que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Recuerdo vívidamente el impacto de esa noticia. Parecía que el mundo se había vuelto un poco más brillante. Los fans se sentían validados, como si su intuición hubiera sido recompensada. Los mensajes de felicitación y buenos deseos inundaron las redes sociales. Era un momento de euforia colectiva. Su relación fue un torbellino de viajes, cenas románticas, alfombras rojas y sobre todo, mucho cariño y complicidad. Se les veía radiantes, enamorados y disfrutando cada momento juntos. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, permitiendo a sus fans ser partícipes de su felicidad. Era evidente que se complementaban a la perfección, tanto en lo personal como en lo profesional. Viajaron a Maldivas, donde compartieron imágenes paradisíacas que dejaban claro lo enamorados que estaban. Asistieron juntos a eventos importantes, siempre luciendo impecables y derrochando complicidad. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando los éxitos del otro como si fueran propios. Era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande también tuvo su final. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Nadie lo esperaba, y la decepción fue palpable. Las razones de su separación nunca fueron del todo claras, y ambos prefirieron mantener la discreción al respecto. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. Los fans se negaban a creerlo. Se organizaron campañas en redes sociales con el hashtag #HandeKeremForever, pidiendo a la pareja que reconsiderara su decisión. La tristeza y la desilusión eran palpables. Claro, la especulación no faltó.
Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado grande, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, e incluso hubo quienes hablaron de terceros en discordia. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. La presión de ser una pareja tan mediática debió ser inmensa. Cada paso que daban era analizado y criticado. Mantener una relación saludable en esas condiciones es un desafío enorme. Las agendas laborales de ambos, repletas de proyectos y compromisos, también pudieron haber contribuido a la distancia y al desgaste. Lo que sí es cierto es que a pesar de su ruptura, el cariño y el respeto mutuo siempre estuvieron presentes. En entrevistas posteriores, ambos han hablado el uno del otro con admiración y agradecimiento, recordando los buenos momentos que compartieron y reconociendo la importancia que tuvieron en sus vidas. Esa madurez y elegancia en el manejo de la situación es admirable. Demuestra que a pesar del dolor de la separación, fueron capaces de valorar lo que vivieron juntos y de mantener una relación cordial. Y es que más allá de su romance, Kerem y Hande construyeron una amistad sólida y un lazo que, aunque transformado, perdura hasta el día de hoy. Siguen siendo dos grandes estrellas, cada uno brillando con luz propia, pero siempre unidos por esa experiencia única y especial que vivieron juntos. Su legado como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue vivo en la memoria de sus fans. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta pareja fuera tan especial, tan cautivadora? Yo creo que fue la autenticidad. No se escondieron, no fingieron ser alguien que no eran. Se mostraron tal como eran, con sus virtudes y sus defectos, con sus risas y sus lágrimas. Y eso el público lo apreció. En un mundo donde las apariencias lo son todo, la honestidad y la transparencia son un soplo de aire fresco. Kerem y Hande no intentaron crear una imagen perfecta de su relación. Se mostraron reales, vulnerables y humanos. Y eso los hizo aún más cercanos a sus fans. Además, su química en pantalla era innegable. Lograban transmitir emociones de una manera tan genuina que era imposible no conectar con sus personajes. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en los finales felices y en el poder de la perseverancia. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que transmitían, era todo tan real que te hacían olvidar que estabas viendo una serie de televisión. Te hacían sentir parte de su historia, te hacían soñar con encontrar un amor así. Y por supuesto, su carisma individual también jugó un papel importante. Kerem, con su encanto natural y su sonrisa contagiosa, conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Su personalidad extrovertida y su sentido del humor lo hacían irresistible. Hande, con su belleza exótica y su talento indiscutible, se convirtió en un referente de estilo y elegancia. Su profesionalismo y su dedicación la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Juntos formaban un tándem perfecto, una combinación explosiva que incendió la pantalla y los corazones de todos los que los veíamos. Su historia, aunque con un final agridulce, sigue siendo una inspiración para muchos. Nos recuerda que el amor puede ser hermoso y fugaz, pero que los recuerdos y las experiencias compartidas permanecen para siempre. Nos enseña que es posible amar intensamente y, aunque las cosas no salgan como esperamos, seguir adelante con madurez y respeto. Ahora, quiero que piensen un momento en su momento favorito de Kerem y Hande juntos. ¿Cuál es esa escena de Senkalkapm que los hizo suspirar? O quizás recuerdan alguna foto en particular que les transmitió mucha felicidad. Me encantaría leer sus comentarios. Para mí, uno de los momentos más memorables es la escena de la lluvia en Senkalkapm. La forma en que Kerem y Hande interpretaron esa escena, la intensidad de sus miradas, la vulnerabilidad que transmitían, fue simplemente mágica. También recuerdo con cariño las fotos de sus vacaciones en Maldivas. Se les veía tan felices y enamorados que era imposible no contagiarse de su alegría. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Su romance, aunque breve, fue intenso y apasionante, y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. A pesar de su separación, ambos siguen siendo grandes estrellas y referentes en el mundo del espectáculo. Su historia nos recuerda que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Espero que hayan disfrutado de este recorrido nostálgico y lleno de amor. Gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes.
Me llena de alegría saber que hay tantas personas que comparten mi amor por las telenovelas turcas y por estas historias de amor que nos hacen soñar. Ahora cuéntenme en los comentarios, ¿qué otras parejas de telenovelas turcas les gustaría que analizáramos? ¿Hay alguna historia en particular que les haya marcado y que quieran que revivamos juntos? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Estoy abierta a todas sus ideas y sugerencias. Quiero que este canal sea un espacio de encuentro para todos los amantes de las telenovelas turcas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y mucho amor para todos. No se olviden de seguir soñando y de creer en el amor verdadero. Hasta la próxima.